Bueno, hermanos, bienvenidos en esta tarde. Como se anunció hoy en la mañana, vamos a usar este tiempo, solo este domingo y esta tarde, para meditar en lo que fue la vida del ministerio de nuestro pastor John MacArthur. Aunque muchos no lo conocieron, lo tienen como su pastor porque fue un gran aliento para sus vidas por medio de sus enseñanzas y predicaciones, y creo que con justicia lo pueden decir incluso los que no llegaron a conocerle. Y cuando estaba pensando en preparar esto, decía, ¿cómo podemos hablar del ministerio de este hombre y al mismo tiempo poder irnos con un sentido de ánimo y aliento, sabiendo que algo que él tuvo y que hizo nosotros también podemos tenerlo y hacerlo? Y al mismo tiempo ponerlo en un formato de un sermón, no solamente un memorial o un testimonio de la vida de otro hombre como John MacArthur, sino en el formato de un sermón. Bueno, y eso es lo que intenté hacer hoy. Ustedes pueden ver el título, Un legado trascendental, el poder de la convicción. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, todavía no abran allí, o si quieren pueden abrir allí, pero no vamos a leer aún este pasaje. Pero en este pasaje creo que se encuentra la clave de todas las claves del ministerio y la vida del pastor John MacArthur. Si incluso solo nos enfocamos en el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Hablar del legado de un hombre como John MacArthur no es fácil, porque es de esos extraños casos en los que no solo encontramos uno o dos temas para desarrollar en su vida en cuanto a legados, sino numerosos, muchos temas que podrían desarrollarse. Pero haciendo un esfuerzo, creo que podemos reunir algunos elementos importantes en quizá tres categorías generales de las cosas más sobresalientes de la vida y del ministerio del pastor John MacArthur. Y esas tres grandes categorías serían las siguientes. Sería la primera, su vida ejemplar; la segunda, su predicación expositiva, su compromiso con la predicación expositiva; y en tercer lugar, las batallas que él luchó, batallas teológicas, batallas por la iglesia, por la verdad, las batallas en las que él siempre se vio involucrado a lo largo de su ministerio. Así que estas tres categorías amplias creo que pueden cubrir lo que es, por qué es significativo la vida y el testimonio de un hombre como este. Si pensamos en su vida ejemplar, y sé que para este punto ustedes han leído en internet probablemente suficiente información de lo que otros hombres han dicho acerca del pastor John MacArthur, y no necesito llenar esos espacios de manera innecesaria, y no quisiera hacer eso esta tarde, pero solo como resumen, su vida ejemplar: él vivió una vida piadosa, amó y fue fiel a su esposa hasta el final, crió a sus hijos en el temor del Señor, amó a su congregación, amó a su iglesia, discipuló a jóvenes llamados al ministerio, mantuvo un excelente testimonio afuera de la iglesia, en el mundo secular. Él mezcló humildad y audacia para predicar el evangelio cada vez que tuvo la oportunidad, sin pensar en agradar a los hombres, pero amando a los hombres al mismo tiempo. Y todas estas cosas hizo no de manera perfecta necesariamente, pero sí de manera fiel, desde el inicio hasta el final. Y una pregunta importante en este punto, cuando hablamos de su vida ejemplar, su testimonio, su integridad, todo esto. Cuando pensamos en esto, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo todas estas cosas? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo todo esto? Y bueno, podemos pensar en varias razones, y son otras lecciones que podríamos aprender. Su amor por Cristo, que lo controlaba todo; su amor por Dios; su amor por la verdad, la fidelidad al Evangelio, por someterse a la autoridad de la palabra de Dios; su amor por la iglesia, por la congregación, para defenderla y protegerla; por su familia, su amor por ellos.
Pero la pregunta de por qué Él hizo todo esto creo que no es tan útil para nosotros. No digo que no sea útil, y yo creo que ustedes pueden pensar en esto con más profundidad en sus casas. ¿Por qué hizo esto en su vida? Hablando de su motivación. Bueno, conocemos su motivación. Fue la misma motivación de Pablo, de Juan, para que ellos hicieran todo lo que hicieron. La misma de MacArthur y la misma que debería ser de nosotros. Nuestro amor por Cristo y amor por la verdad, por la palabra. Pero creo que si retrocedemos un paso y pensamos en esto, no tanto en la pregunta de por qué lo hizo, sino cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró vivir este tipo de vida ejemplar? Y pienso en eso, y creo que puede ser importante para nosotros responder esa pregunta. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo vivió esta vida ejemplar? Ahora, no solo la vida ejemplar, también su compromiso con la predicación expositiva. Como decía en el artículo que publicamos como iglesia, el día lunes, creo que fue en la noche, él se convirtió en el maestro de los pastores, en el predicador de los predicadores. Él modeló por 56 años lo que es predicación bíblica, predicación expositiva. Estaba leyendo la biografía brevemente y algunas características de otro ministro que vivió en el siglo XVI en la Reforma protestante, cuando en el siglo XVI en Suiza, en Zurich, estaba Ulrico Zwinglio, que fue uno de los primeros reformadores junto a Calvino, junto a Martín Lutero, que estaban en otros dos países diferentes. Pero Ulrico Zwinglio estaba en Suiza, en Zurich, y él llevó a cabo una reforma allí. Pero él pronto murió en el campo de batalla, en una guerra contra las hordas del ejército católico. Pero el único que quedaba y el que le iba a tomar la posta era un hombre llamado Heinrich Bullinger. Y este hombre no era tanto como Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio era más de iglesias, de administrar, de salir a luchar y defender y propagar la verdad de la reforma. Pero Heinrich Bullinger era más un hombre de ministerio, era más del púlpito, de casa, de estudio, era más un teólogo, era un estudiante de la Biblia, era un predicador. Y él estuvo comprometido con la predicación y la predicación expositiva por muchos años durante su ministerio. Y él dijo lo siguiente, él dijo acerca de la predicación, él dijo: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Qué excelente definición de lo que es la predicación. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. No es nada más y nada menos. Él también dijo: somos ordenados a prestar oídos a los ministros que predican el Evangelio, como a los mismos ángeles de Dios, como al Señor mismo. Él tenía una elevada perspectiva de la predicación, Heinrich Bullinger. Ahora, si preguntamos, ¿por qué John MacArthur predicaba con tanta autoridad? Esa es una de las características de su predicación. Fue así, predicaba con autoridad. Bueno, Bullinger, que para mí tiene algunos paralelos y similitudes con lo que fue el ministerio de John MacArthur, Bullinger dijo que la autoridad en los predicadores, en la predicación, se obtiene por medio de tres elementos. Tres cosas. Él dijo, en primer lugar, por la gracia de Dios. Es algo que uno debe recibir de Dios. Por la gracia de Dios no lo puede fabricar el hombre. No tiene que ver tanto con elocuencia, no tiene tanto que ver con decir las cosas correctas. Es una gracia de Dios que hay que recibir. En segundo lugar, él dice un amor por la verdad. Un amor por la verdad. Mientras más amas la verdad, con mayor autoridad hablarás. Un amor por la verdad. Y en tercer lugar, una vida íntegra. Una vida íntegra. Y yo creo que estos tres elementos son la perfecta calcomanía del ministerio del pastor John MacArthur. Sobre su predicación, algo que me atraía bastante de la predicación del pastor John MacArthur es que él no generalizaba. Yo no sé cuántos de ustedes están tan familiarizados con la predicación de John MacArthur, honestamente. Y la verdad es que no me sorprendería conocer que no muchos están tan familiarizados aquí con la predicación de John MacArthur, porque es
Creo que esas personas o esos hombres que parecen omnipresentes, que se los menciona tanto, se citan tanto, se habla de él por todos lados, especialmente en esta iglesia, que creo que la familiaridad con él hace que muchos ni siquiera lo escuchen. No es como cuando, yo recuerdo hace tantos años, como decía el domingo pasado, nadie sabía nada de MacArthur. La primera vez que lo encontré fue como encontrar una fuente de agua limpia en medio de lodo y aguas estancadas, y no podías dejar de beber y de beber y de beber porque te daba la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso y han descubierto un gran predicador y están tan emocionados por eso, pero si lo han hecho, una de las características de su predicación es que él no generalizaba. Él no te daba aplicaciones morales de cada texto que aplicaba y siempre siendo las mismas aplicaciones morales. Él se enfocaba en el texto, profundizaba un tema central, y ese tema central que salía del texto, que era diferente a cualquier otro texto de la Biblia, porque es un pasaje singular, cada pasaje es diferente, él lo exprimía y lo exprimía, y tanto que la persona que se exponía a esa predicación quedaba empapada del significado central de ese pasaje. El ministerio, no solo de su predicación, su predicación guiaba su ministerio, y su ministerio no estaba dirigido de manera pragmática. Y esta es otra de las realidades también de Heinrich Bullinger, y que también se aplican al pastor MacArthur. No pensaron en cómo hacer crecer la iglesia superficialmente. Él estaba dirigido no por el pragmatismo, sino por la teología, por su teología. Hacía teología para pastorear a la gente, no para demostrar cuánto más sabía. Su predicación modeló claridad en el mensaje. Claridad, él predicaba con claridad, un lenguaje sencillo, repeticiones sin que te des cuenta que estaba repitiendo una verdad, pero la estaba repitiendo solo para que quede grabada en tu mente. Él daba respuestas a objeciones mientras avanzaba con el flujo del pasaje. La claridad de MacArthur está acorde incluso con el carácter de Dios, porque Dios es claro cuando se comunica. Cuando se reveló en su palabra, lo hizo con claridad. Y por eso el llamado de todos nosotros cuando predicamos la palabra es a predicar también con claridad, no oscuramente. Y también su rigor intelectual. MacArthur tenía un rigor intelectual casi inigualable para sistematizar, para profundizar, analizar detalles, investigar el contexto histórico y cultural y traer mayor claridad al pasaje. Todas estas son cosas sobresalientes de su predicación que cualquiera que le haya escuchado por algún tiempo debería conocerlas y estar familiarizado con todo esto. Ahora, de nuevo, este compromiso que él tenía con la predicación expositiva, no debemos, creo, hacer tanto la pregunta ¿por qué lo hizo? Como cuando meditábamos en su vida ejemplar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la respuesta sería la misma. Por su amor a Cristo, por su amor a la palabra, por su amor a Dios, por su amor a la iglesia. El por qué serían las mismas respuestas, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque el cómo lo hizo puede decirme a mí cómo yo puedo hacerlo desde nuestro propio llamado, que puede ser diferente al de MacArthur. Pero cómo él lo hizo, si es un elemento en la vida cristiana que yo también puedo imitar, y creo que eso es importante conocerlo, cómo lo hizo. Y otra de las áreas de su vida fue las batallas que luchó, su vida ejemplar, la prioridad de la predicación expositiva y las batallas que él decidió luchar. Él libró no pocas batallas a lo largo de su ministerio. Basta conocerlo un poco para darse cuenta de que él no libró estas batallas como el fruto de un corazón contencioso, no porque le gustaba contender con otros. No lo hacía por un espíritu resentido. No lo hacía por inmadurez, que buscaba debates. No buscaba hacerse popular por medio de la controversia como otros intentan. Yo no creo que ese era el caso del pastor MacArthur. Tampoco
hallaba un placer malsano en simplemente contradecir a otros. No era así. La batalla, él libró varias batallas a lo largo de su carrera ministerial. Él libró la batalla de la inerrancia de la Biblia. Él luchó. Sabían que habían protestantes en ese tiempo, en los 1900, que decían que la Biblia no era inerrante, que la Biblia podía cometer errores en lo que tiene que ver con historia, en lo que tiene que ver con cultura, con geografía, que la Biblia podía cometer errores. La Biblia no se equivoca, decían ellos, cuando te habla sobre cómo ser salvo, sobre las cosas espirituales, cosas que tienen que ver con la vida eterna y el Evangelio. Decían, la Biblia no se equivoca, es inerrante, pero cuando habla de historia, puede equivocarse. Puede equivocarse. Y en ese sentido ellos decían en ese tiempo, y estos son protestantes, la Biblia no es inerrante. Él vio este problema y se involucró a fondo en defender la inerrancia de la Biblia, incluso en cuestiones históricas y en detalles minuciosos, porque se entiende que la Biblia es la revelación entera de Dios y Dios no puede cometer equivocaciones. Así que luchó la batalla por la inerrancia de la Biblia. Él luchó la batalla en contra del movimiento carismático que tanto daño ha hecho a las iglesias del mundo entero. En contra de la iglesia pentecostal, el movimiento carismático con todos sus excesos, con su teología antibíblica y todo lo que han promovido, a pesar de que la gran mayoría del mundo evangélico es pentecostal o pertenece al movimiento carismático, sin importar la impopularidad que esto traería a su reputación y a su ministerio. Él se lanzó de lleno, no falto de amor, pero se lanzó de lleno y publicó 2 libros en contra del movimiento carismático, siendo un llamado a que cambien y vuelvan a la senda, la vereda de la sana doctrina. Él luchó la batalla por la interpretación literal de Génesis 1. La batalla contra la teoría evolucionista que decía que Génesis 1 no significa que Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas, sino en edades indefinidas. Y publicó un libro, La batalla por el comienzo, que viene como fruto de una o varias predicaciones que llevó a cabo en Génesis capítulo 1 sobre la creación. Él luchó la batalla contra el postmodernismo que diluye la verdad, que socava la verdad, toda verdad y todo lo relativiza. Él luchó esta batalla. Él luchó la batalla contra la iglesia emergente o la iglesia pragmática, que la vemos también aquí en Ecuador. La idea de que si algo funciona, eso hay que hacerlo en la iglesia. Ya no hay más predicaciones autoritarias de la Biblia en un púlpito de madera como era tradicional. Ahora pongamos una especie de mesa para tomar café y me siento en una silla y converso con la congregación en lugar de traerles un sermón. Y el pastor ya no se viste con saco y con pantalón y zapatos de suela, ahora son zapatos de caucho, un jean y una camiseta apretada para llamar la atención de los jóvenes, para ser más popular, para que la gente se sienta más cómoda y charlemos los domingos en la mañana. Esto hace la iglesia emergente, el pragmatismo, y él luchó contra eso. Él luchó contra el marxismo en la iglesia, contra el socialismo en la iglesia, ya en Estados Unidos casi en los últimos años, en el movimiento de los negros por la liberación y que toma diferentes formas y diferentes nombres, pero que buscaba hacer mucho daño a la iglesia, se metió y se introdujo en esta lucha. Y la última lucha y batalla que él libró fueron contra las demandas restrictivas de los gobiernos sobre la iglesia durante el COVID. También estuvo allí. Así que al ver esto, él no rehuyó de luchar por la verdad. Él pudo haberse quedado cómodo en su sillón, en su iglesia, predicando la Biblia y no apuntar a ninguno de estos temas. Pero él decidió, si Dios lo hubiese querido, morir en alguna de esas colinas donde fue a librar la batalla. Pero él libró todas las batallas. Él no rehuyó. Yo recuerdo que durante las restricciones del COVID, algunos pastores decían, bueno, esta es una batalla que yo creo que no debo luchar.
Yo decido cuál luchar, qué batalla luchar. Si de pronto el gobierno nos obliga a aceptar a personas lesbianas, homosexuales como miembros, entonces lucharé esa batalla. Pero la batalla de las restricciones del COVID no voy a luchar esa batalla. Muchos pastores dijeron esto, incluso los de Latinoamérica. No sé si lo dijeron explícitamente, pero Sugel Michelén y otros más dijeron, no vamos a luchar esta batalla. Recuerdo cuando fuimos con mi papá, fuimos a Grace Church, a la conferencia en ese año, creo que fue el 2021, logramos llegar allá a Estados Unidos. Los que lograron llegar estaban tan emocionados y habían llegado de lugares diferentes y era justamente porque querían escuchar qué tenía que decir MacArthur al respecto de todas estas restricciones. Es ese poder de convicción lo que llamaba la atención de la gente. De nuevo, y no es tanto por qué Él hizo todo esto, porque ya sabemos por qué lo hizo. De nuevo, es por su amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor a su familia, por amor a la verdad. Esa es la respuesta del por qué, pero el cómo lo hizo. Porque tú puedes ver esta vida, puedes ver este ministerio, puedes contemplar la vida ejemplar del pastor John MacArthur y decir, él es tan diferente a mí, es un gigante espiritual, yo soy un enano espiritual. Y no creo que ese es el propósito por el cual Él vivió su vida de esta manera, ni debe ser el propósito por el cual hablamos acerca de Él en este día. No es para que ustedes se sientan como enanos y Él es el gigante espiritual. Él, como decía hoy en la mañana, Él se retorcería en la tumba si los escuchara decir algo así. Sino más bien Él quisiera que imiten su fe así como Él imitaba a Cristo. Y yo creo que ese es el propósito. Para eso creo que la pregunta no es ¿por qué hizo todo esto?, sino cómo lo hizo. Y aquí en el cómo lo hizo hay algo fundamental. Y a mi modo de ver personal, este es el legado que dejó MacArthur, que está detrás de cualquier otro legado. Muchas cosas se han dicho de MacArthur todos estos días y son verdades. Y son ciertas y mucho que aprender de él. Pero hay una que yo creo que es la base de todas estas, de todas las que se han mencionado del pastor John MacArthur. Y esa es una sola palabra. Ustedes han escuchado varias veces, supongo. Esa palabra es la convicción. Convicción. Ustedes saben lo que es una convicción. La convicción, yo creo, es el motor por el cual Él hizo todo esto. Así que respondiendo a la pregunta de cómo lo hizo por el poder de la convicción, porque todo esto era su convicción. La convicción es algo interno, no es algo externo. Se demuestra externamente, se manifiesta en un patrón de hábitos, de costumbres, de compromisos, de lealtades externas, en lo que haces externamente, pero la convicción es algo interno. Y ningún hombre puede trasladar su convicción a otro hombre. Si yo tengo una convicción, yo no puedo hacer absolutamente nada para que tú tengas algo de convicción. No. La convicción es algo muy personal. Muy personal. Es algo interno. Y Hebreos 11:1 habla acerca de la convicción. Cuando él describe la fe, observen lo que dice el autor de los Hebreos, el capítulo 11. El versículo 1, él viene hablando en el capítulo 10 acerca de la fe y la importancia de la fe versus un sistema de obras que nos salva, habiendo exaltado a Cristo en los capítulos anteriores. Él llega a este punto, incluso ha citado a Habacuc en el versículo 37 y 38 de Hebreos 10, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más. El justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. La tentación para los hebreos era retroceder al sistema de obras y abandonar la fe por medio de la gracia en Cristo para ser salvos. Ese era el problema. Y por eso les dice en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no retrocedan, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y ahora qué va a hacer el autor en el capítulo 11? Bueno, los va a alentar. ¿Cómo los va a alentar? Con nombres de personas. Con nombres de personas
que llegaron a la salvación, que conquistaron reinos, que dieron testimonio, no por medio de su esfuerzo humano, no por medio de méritos fabricados por el hombre, sino por medio de la fe. Pero antes de llegar a esta lista de nombres, en el capítulo 11, él explica o describe qué es la fe. Y observen lo que dice en el versículo 1. Él dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí tenemos dos frases que describen qué es la fe. En primer lugar, es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La palabra certeza es hipóstasis. Hipóstasis. Para resumirles, esta palabra en el mundo griego era utilizada como un sinónimo, o el significado de esta palabra sería sedimento. ¿Saben lo que es un sedimento? Era como si ustedes ven un charco de agua en la tierra, aquí en Guayaquil, en algún lugar, y ustedes ven al fondo de este charco del agua hay sedimento, hay lodo, hay tierra o hay suciedad. Esa es la idea, sedimento. Era usado para describir todo lo que se asienta. Todo lo que se asienta en el fondo o en el inferior, como pensando en un charco de agua. Hipócrates, incluso en textos más científicos y textos más médicos, lo utilizaban para el sedimento de la orina. No voy a profundizar en eso. Pero cualquier cosa que se asienta en la parte inferior. Y podemos pensar en aguas estancadas y la suciedad que está en el fondo. Y de allí viene entonces este término de sedimento, ¿okay? Sedimento, lo que se establece en el inferior, ¿okay? Y de allí viene un sentido más filosófico de esta palabra, que lo comenzaron a utilizar como realidad. Realidad o incluso existencia. Realidad o existencia, hipóstasis, entonces llegó a significar de sedimento a lo que es real, lo que es existente, es decir, lo que se puede ver. Y esta palabra evolucionó y llegó a usarse también para la realidad de algo que no está a simple vista. La realidad de algo que no está a simple vista. Esta palabra la utilizó el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Él escribe en el capítulo 9, el versículo 4, dice, segunda a los Corintios 9, 4, dice, no sé que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Aquí se traduce como confianza esta palabra hipóstasis. Confianza o certeza o realidad. Si regresan a Hebreos, el autor de los Hebreos usa esta palabra en el capítulo 1, el versículo 3 dice, Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia es la traducción de la palabra hipóstasis, que también se traducía como sustancia. En el capítulo 3, el versículo 14 dice, otra vez se usa esta palabra, 3:14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Allí se traduce como confianza. La idea es una realidad, es algo que es existente, que no se lo puede ver a simple vista, pero la realidad está allí presente. Es algo real, es algo existente. Y el punto de lo que dice el autor aquí en Hebreos 11:1 es que el futuro es una realidad. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Noten, lo que se espera es una referencia al futuro. Es el futuro. El futuro es una realidad. Había la historia de un cristiano en los primeros siglos del cristianismo, en los primeros años, cuando estaban siendo perseguidos. Y este cristiano, cuando fue llevado ante los jueces para negar a Cristo o morir, él dijo, no voy a negar a Cristo, no importa cuál sea el resultado, no voy a negar a Cristo. Yo sé que si yo le he servido, he creído en Él va a ser fiel conmigo y me va a recibir. Tal como soy, Él me va a recibir. Y los jueces le dijeron, ¿estás seguro? ¿Estás completamente seguro? ¿Piensas
piensas que Él te va a recibir así como estás ahora, con todo tu cuerpo, con todo como eres. Él te va a recibir, ¿piensas así como estás ahora? Y Él respondió, no lo pienso, estoy seguro. Y le mataron. Y el Señor seguramente le recibió. Esa es la idea. La idea es estar seguro de una realidad que no se ve, pero sabes que es real. Estás seguro y certero. Ahora, la segunda frase nos introduce la palabra convicción, o al menos que se traduce como convicción en este versículo 1. La segunda frase dice aquí, no solo la fe es la certeza de lo que se espera, esto más que una definición de fe, no es tanto una definición de fe, es una descripción de fe. Y la característica es que es la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. Esa palabra convicción es una palabra que no se vuelve a usar en todo el Nuevo Testamento, solo una vez se utiliza y es aquí, en Hebreos 11:1, aunque su forma verbal sí aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento, pero el sustantivo solo se usa una vez. ¿Qué significa esta palabra? La palabra es elegos, y significa pruebas o evidencia. A veces puede ser usado también como refutación de algo. El verbo, si ustedes me acompañan por un momento al Evangelio de Juan, de manera maravillosa Juan utiliza esta palabra 2 o 3 veces en su Evangelio y creo que ilustra de manera excelente lo que quiere decir esta palabra lejos, aunque en su forma verbal, como un verbo, pero de todos modos ayuda a ilustrar en Juan 8:46. Juan 8:46, cuando Jesús conversaba con los judíos que no creían en Él, observen lo que Jesús demanda de ellos, de los judíos. Dice Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Ahora noten la pregunta, entonces, versículo 46, ¿quién de ustedes me redarguye? Esa palabra redarguye, esa es nuestra palabra. Esa es nuestra palabra. ¿Quién de ustedes me convence de pecado? ¿Qué está queriendo decir Jesús allí? Bueno, ¿quién de ustedes puede acusarme de un pecado? De tal manera que yo analice mi propia vida y me dé cuenta que del pecado que ustedes me están acusando, yo sí soy culpable. De manera que me vea convencido por esta acusación y me vea en la necesidad de arrepentirme y confesarlo. Esto es lo que significa la palabra redarguye. Esto es lo que Jesús está demandando de los judíos. ¿Quién de ustedes me redarguye, me convence de pecado? ¿Quién de ustedes puede tener éxito en acusarme de un pecado y tener la razón al mismo tiempo como para traerme al arrepentimiento? Y obviamente el silencio fue abrumador, porque Jesús no tenía pecado. Pero notan, ese es el término, es la idea, ¿quién me convence de pecado? De manera excelente en el capítulo 16 y de manera más gráfica todavía, el capítulo 16 de Juan, el versículo 8, Jesús hablando del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está la palabra, convencerá. Esa es la palabra lejos, pero en su forma verbal. Es un verbo aquí. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo convence a alguien? Hace sugerencias, da sus opiniones a la persona de que quizá es un pecador. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo convence? Esa es una obra efectiva. Esa es una obra que resulta necesariamente, el 100% de los casos, en salvación. La persona reconoce su pecado, la persona se arrepiente de su pecado, lo confiesa y cambia. Eso es lo que significa convencer. Así que convencer no es simplemente confrontar, no es simplemente acusar a alguien. Convencer, o esta palabra lejos, es presentar las evidencias y las pruebas de tal manera que la persona que los ve se ve completamente convencida de lo que le estás mostrando. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en la salvación, dice Jesús aquí en Juan 16:8. Es una palabra fuerte, es una palabra importante, convencer. ¿Se acuerdan de Jacob en el Antiguo Testamento? En Génesis 28 no aparece esta palabra allí, pero creo que es una buena ilustración cuando Jacob estaba en la
triste circunstancia de huir de su hermano Esaú con miedo, con terror por su propia vida, porque lo había engañado y se había robado la primogenitura. Y en medio de estas salidas y entradas de Jacob escondiéndose de su hermano, dice Génesis 28 que él se acostó a dormir y mientras él dormía, él tuvo un sueño en ese lugar donde él estaba. Y el sueño que tuvo, como una visión, él vio una gran escalera que partía de la tierra y se conectaba con el cielo. Y en esta escalera bajaban y subían ángeles del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Él vio que literalmente había comercios entre el cielo y la tierra. ¿Cuál fue la reacción de Jacob cuando vio esto y se despertó del sueño? Él dice en el versículo 16, Génesis 28, 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y el 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, noten la diferencia. ¿Qué cambió en Jacob? Él había estado allí antes de dormir y no tenía esta reacción. No había ninguna reacción. Él actuaba como si nada en ese lugar, pero tan pronto Dios le mostró esta visión y este sueño, su creencia sobre ese lugar cambió. Lo que él creía sobre ese lugar cambió, fue modificado y ahora nació una convicción en él. Y la convicción es que este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. E hizo un altar allí y adoró al Señor. Esto es exactamente lo que hicieron en esta lista de hombres que tenemos en Hebreos 11, es lo que hicieron Abraham, Moisés y otros. Sin ver el futuro, ellos pudieron entender que había una realidad, un sedimento, por decirlo así, que Dios había prometido algo y ellos lo pudieron ver por medio del ojo de la fe. Ahora, la idea, regresando a Hebreos 11:1, cuando el autor nos dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La idea no es que debemos alcanzar convicción, sino que aquí se anuncia ya la presencia de la convicción, que es una realidad interna. Es una realidad interna que nos permite tener certeza sobre el futuro. Más que una definición, por eso decíamos, es una descripción de la fe. Lo que está diciendo el autor a los hebreos es la fe, es la confianza en lo que se espera debido a, y eso es lo clave aquí. La fe es la confianza en lo que se espera en el futuro debido a que es la convicción divinamente otorgada de las cosas que no vemos. Este despertar interno que podemos llamar convicción es algo que Dios da. Y es algo que también nosotros podemos desarrollar. Y es el establecimiento, es la base, es el fundamento que nos permite ver las realidades que son futuras con el ojo de la fe, aunque no las podamos contemplar materialmente todavía. Y esto es lo que tuvieron todos los personajes que el autor de los Hebreos menciona en este capítulo 11. Ahora, yo creo y pienso que este es el mayor legado que el pastor John MacArthur ha dejado a la siguiente generación, porque se encuentra detrás de todo lo que hizo, detrás de su vida ejemplar para amar a su familia, a la iglesia, detrás de su compromiso con la verdad y la predicación expositiva, y detrás de todas las batallas que él luchó se encuentra la convicción, una convicción. La convicción de que hay una verdad que no puede ser travestida, de que no debe ser distorsionada.
y de que sin importar las circunstancias es necesario defender esta verdad y luchar por esta verdad y vivir de cierta manera porque Dios lo ha revelado en su palabra. Notan, las convicciones deben nacer de la palabra de Dios. Sería una gran tragedia si nosotros nos hacemos de convicciones que son erróneas. Y les voy a decir por qué sería una gran tragedia y por qué sería una gran noticia llenarnos de convicciones que son bíblicas. Muchos líderes son expertos en transformar organizaciones, hacer grandes cambios administrativos, pero carecen de un centro de gravedad en la verdad. La verdad. Lo más destacable del pastor John MacArthur fue que ya que su convicción era parte de él, intrínseca, y lo poseía completamente, debido a esto él fue tremendamente productivo. ¿Por qué fue exitoso él? ¿Por qué fue exitoso? Porque fue productivo. Fue productivo. No fue un emprendedor, no fue un innovador, y esto lo decía él mismo, esto lo dijo su hijo. Estaba mirando una entrevista de Mark MacArthur, creo que fue su segundo hijo. Hace un año le hicieron esta entrevista y él decía, mi papá no era un emprendedor, mi papá no era un hombre que venía con grandes ideas para desarrollar la iglesia o hacer esto y hacer lo otro. No, él simplemente desarrolló hábitos, eso es todo. Él simplemente desarrolló hábitos sanos, hábitos bíblicos, una vez que comenzó su ministerio y practicó estos hábitos por 56 años, todos los días haciendo lo mismo. ¿Cómo evitas ser productivo cuando vives una vida como esa? Entonces, claro, 56 años haciendo lo mismo, los mismos hábitos simples. Muchos dirían aburridos, pero él lo hacía por un profundo amor, por el estudio de la palabra y de la iglesia. Simples hábitos que él desarrolló todos los días durante 56 años. Entonces, hay una productividad enorme que Dios utiliza para impactar incluso el mundo entero, como lo hizo con su ministerio. Por eso él no fue un hombre rígido, ni en su casa, ni en su iglesia. Él entendió de qué se trata la vida cristiana. Él no decía a sus hijos, ustedes tienen que ser así, 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 así y así. Él no le decía a su iglesia o a los pastores que estaban bajo su cargo en su iglesia, ustedes deben vivir la vida cristiana exactamente de esta manera. Y tienen que vestirse exactamente de esta manera y cortarse el cabello exactamente de esta manera y hacer esto y lo otro y fórmulas y 3 pasos para vivir la vida cristiana como yo. Él no fue rígido, él no tenía un método, no habían métodos allí. Él no hacía las cosas pensando en lo grandioso que él sería en el futuro. Él simplemente desarrolló un patrón de obediencia diaria. Un patrón de obediencia diaria. Y entonces, cuando tú vives de esa manera, ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar que la productividad va a comenzar a llegar. Vas a comenzar a ser productivo. Y esa productividad es la que Dios va a utilizar para impactar la vida de otros. Por eso debemos convenir en que la convicción es algo muy raro, muy raro. Es muy difícil encontrar hombres con convicción. Muy difícil, es una rareza. Es como hallar un cóndor ahora en el área andina de Ecuador o de Perú. Es muy raro. Y asimismo es encontrar hombres con convicciones. Ustedes pueden verme y decir, no sé si estoy de acuerdo con eso. Bueno, el problema es, si alguien no está de acuerdo con eso, es porque hemos confundido tradicionalmente convicciones con creencias. Y creemos, bueno, creer algo, yo creo muchas cosas de la Biblia, esas son convicciones. No necesariamente, no necesariamente. Las convicciones nacen de las creencias, pero no todas las creencias
son convicciones. Incluso pueden ser creencias bíblicas sobre el Evangelio, sobre Dios, sobre Cristo, pero no necesariamente se han convertido en una convicción en nuestra vida. Un ejemplo les doy, un ejemplo. Y sé que van a estar de acuerdo conmigo. Yo les puedo preguntar, en los evangelios, desde que Pedro llegó a la salvación, cuando conoció al Señor Jesús, ¿Pedro amaba a Jesús? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Pedro amaba a Jesús. Por eso lo dejó todo y le siguió. Y le sirvió durante esos 3 años. Pedro amaba a Jesús. Pero Pedro negó a Jesús 3 veces que le conocía. Ahora, Pedro creía que amaba a Jesús y en verdad amaba a Jesús, pero no necesariamente él se había puesto a meditar en todos los casos y situaciones y circunstancias que podrían presentarse y que podrían desafiar su amor por Jesús. No se había convertido en una convicción todavía. Y entonces, cuando las circunstancias aparecieron, su creencia cambió. Y pasó de creer que Jesús era su todo a confesar que Jesús no era nada para él. Y 3 veces ante los alguaciles. Noten la diferencia entre una creencia y una convicción. Las creencias, tú las puedes cambiar cuando ves oposición, por miedo. Vas a cambiarlas. Eso no significa que no creas algo. Ahora lo crees y puedes decir que lo crees con todo tu corazón, porque es lo que la Biblia enseña, porque es lo que has escuchado y es una verdad que ha sido repetida a tus oídos muchas veces. Es tu creencia. Pero si no la has desarrollado, si no has meditado en ella, si no te has anclado en esa creencia y si esa creencia no te está controlando, no se ha convertido en tu convicción. Y cuando llegue el tiempo de la oposición y los desafíos, entonces con mucha facilidad vas a cambiar esa creencia. Pero cuando una creencia se convierte en convicción, entonces el asunto se acabó. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es como decir, no hay nada que discutir aquí. No hay nada que negociar. Esta es mi convicción y no voy a cambiarla. Y yo creo que esta es la característica más resultante en el ministerio del pastor John MacArthur, porque esto es lo que le movió a hacer todo lo que hizo. Estar dispuesto a ir a la cárcel por oponerse a las restricciones del COVID. Era su convicción. Es la convicción la que llevó a mártires a dar su vida en la historia de la iglesia en siglos anteriores. Es la convicción. No todos compartieron. Yo sé, en esta iglesia, en muchas iglesias evangélicas, en la mayoría, muy pocos tenían la convicción de que las demandas de restricciones durante el COVID eran antibíblicas y debíamos desobedecerlas en lo que tiene que ver con la adoración de la iglesia. No era la convicción de muchos, fue la convicción solo de pocos. Por eso decimos, la convicción es algo muy raro, pero saben, la buena noticia es que podemos desarrollar convicciones. No es que las creencias son algo malo, pero las creencias siempre responden a las situaciones por medio de la emoción. La emoción es el producto de tener una creencia, simplemente una creencia. Pero cuando tienes una convicción y aparecen estos desafíos y oposición, ¿qué hace la convicción? La convicción no responde con emociones. La convicción responde con una preocupación sana. Una preocupación. La convicción responde con una compasión por las personas. Pero es una preocupación sana, no es emocionalismo. Y esa es la gran diferencia entre una creencia y una convicción. ¿Cuántas convicciones nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Por cuántas cosas estarías dispuesto a entregar tu vida? A perder tu trabajo, a perder tu reputación, a perder tu popularidad. ¿Saben por qué tantos estudiantes iban a estudiar al seminario cruzando el Atlántico y el Pacífico al seminario del pastor John MacArthur? Porque todos se daban cuenta que era un hombre de convicción.
Y hombres como esos aparecen 2 o 1 cada 100 años o cada 50 años. Y no es una exageración. En el mundo secular, uno de los hombres que tuvo convicción fue Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, que decidió luchar contra Adolfo Hitler en una amenaza nazi de Europa y del mundo entero. Eso fue convicción. Convicción que te lleva a arriesgarlo todo por algo que sabes que es la verdad y que merece la pena dar incluso tu vida por ello. Y yo creo que eso explica cómo MacArthur hizo todo lo que hizo. Fue porque él convirtió las verdades de la palabra y de la realidad de Dios en sus convicciones. Esto no se logra automáticamente, yo creo que esto se logra meditando. Yo creo que te haces tú mismo la pregunta, ¿en qué creo? ¿En qué cosas yo creo que deben impactar mi vida diaria? ¿Ok? Pregúntate eso, ¿cuál es la doctrina? ¿Qué dice la Escritura acerca de mi trabajo, acerca de mi familia, acerca de mi ministerio en la iglesia? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué cosas debo decir, qué no, qué debo hacer y qué no debo hacer? Y dejas que estas verdades y estas creencias comiencen a crear un sedimento en tu corazón, a controlar tu mente, hasta que llegue el punto en que se convierten en tu convicción. Y una vez que lleguen a ser tu convicción, entonces vas a darte cuenta, porque no vas a estar dispuesto a debatir estas cosas, ni a comprometer, ni a negociar, sino que esas convicciones van a controlar toda tu vida. Desarrollas hábitos piadosos todos los días, eres productivo y ves cómo el Señor utiliza tu vida para su gloria. Así que no hay ningún secreto en la vida y el éxito, entre comillas, del pastor John MacArthur. Esto es lo que yo creo que está en el meollo del asunto, en el corazón de todo lo que él hizo. Es esto. El por qué, claro, es su amor por Cristo, su gran motivo, ¿verdad? Su amor por la iglesia y por la verdad. Pero el cómo lo hizo es por medio de una convicción. Y por eso estos hombres pudieron hacer lo que hicieron. Moisés rehusó las riquezas de Egipto para vivir con el vituperio de Cristo. Abraham salió de una ciudad donde no sabía y no había nada, pero allí salió. Rahab, la ramera, recibió a los espías que eran enemigos suyos en paz y todos estos hombres hicieron lo que hicieron por medio de la fe, que es lo que dice el autor de los Hebreos. Pero ¿qué es fe? Si la describimos, es una convicción interna. Y esa convicción interna te dice que lo que Dios ha dicho en su palabra es real, aunque no lo veas. Y eso se va a ver por cómo vives en el presente. Una advertencia que está final acerca del pastor John MacArthur. Yo creo que estas son solo buenas noticias y podemos seguir aprendiendo mucho de su vida y aliento para nosotros. Pero una advertencia final creo que podría ser, no tratemos de vivir la vida cristiana como él la vivió exactamente. Yo creo que él sería el primero en decirnos no. Ni siquiera a los que estaban más cerca de él quiso ser rígido en decirles cómo tenían que vivir su vida cristiana en términos de detalles minuciosos, en términos de disciplina y de hábitos. Más bien, no era tanto la idea de vivan como yo vivo, sino pueden imitarme a mí mientras yo imito a Cristo. Pero algo extra acerca de esta advertencia es otra, y es que es popular hoy, es popular John MacArthur. Y hay personas que quieren la popularidad. Si John MacArthur es popular, y si alguien está en el ministerio solo por el motivo de ser popular, entonces John MacArthur será un perfecto anillo para sus dedos. Y no es que quiera echar abajo muchas de las eulogías que se han elevado a favor de MacArthur en estos días. Yo creo que debemos abrazar esas y pensar lo mejor de la gente siempre, a menos que tengamos evidencias de lo contrario. Pero algunas de las personas que hoy alaban al pastor John MacArthur, yo sé que lo van a seguir haciendo en el futuro. ¿Por qué? Porque es popular. Si todo el mundo amaba a MacArthur y yo quiero que todo el mundo me ame a mí, entonces voy a hablar bien de MacArthur, para que todo el mundo me acepte y llegue a mi popularidad, ¿verdad? Y algunos de los que elevan alabanzas a MacArthur
Yo solo me pregunto, ¿dónde estaban cuando MacArthur se opuso a las restricciones del COVID? Lo que yo escuché fue silencio, un gran silencio. Will Graham y otros más. Silencio. Cuando él estaba luchando solo contra el estado de California y el condado de Los Ángeles y lo podían meter preso, no había nada de palabras, no habían felicitaciones. Lo dejaron solo, lo dejaron solo. Sus amigos lo dejaron solo. Esto es algo que él mismo dijo más de una vez, públicamente y en privado también. Lo dejaron solo. Sus compañeros de ministerio del Evangelio, Mark Dever, Albert Mohler, Ligon Duncan y otros más, lo dejaron solo por luchar contra el marxismo dentro de la iglesia. Lo dejaron solo cuando luchó contra las restricciones del COVID. Así que supongo que todas estas personas pueden alabar a MacArthur hoy y lo podrán seguir haciendo los años siguientes, pero de nuevo, la línea definitoria es la convicción. Hasta dónde uno está dispuesto a vivir comprometido como él vivió. Creo que es el modelo más ejemplar que hemos tenido en nuestra época de lo que es ser un cristiano comprometido y leal a Cristo. Vamos a hacer una oración para. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de este gran hombre de Dios que tú levantaste en nuestra generación y el privilegio que nos diste de alguna manera lejana o cercana sentarnos debajo de su enseñanza, porque Él solo buscó imitarte a ti. No elevamos a un hombre por encima de Cristo, pero como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 3, así reconocemos a los hombres que tú has levantado y los tenemos en alta estima. Considerando su ejemplo, considerando su integridad y el modelo que Él dejó aquí en la tierra. Gracias por hombres como Él. Y ahora que nuestros ojos estén fijos en ti, en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien buscamos seguir imitando. Padre, tú levantaste a este gran hombre para luchar todas estas batallas, para traer refrigerio a tu pueblo por 56 años, alimento espiritual sólido para inspirar toda una generación de predicadores y expositores de tu palabra en todos los continentes de este mundo. Y su legado va a perdurar por muchos años. Es de estos hombres como Calvino y Lutero y Agustín. Su alcance, su impacto no es menor que el de estos otros hombres. Y por eso consideramos un gran privilegio lo que tú has hecho por medio de Él. Y tú tienes, Señor, a tus leones, a tus soldados y generales que levantas cuando es necesario por lo que este mundo enfrenta, por lo que la iglesia enfrenta. Y ahora solo podemos pensar, ya no podemos acudir más a MacArthur cuando venga la siguiente batalla que debemos librar en la siguiente colina. Pero te pedimos, Señor, que tú levantes a más hombres. Y te pedimos que nos des claridad. Y te rogamos, Señor, que podamos entender tu palabra y discernir los tiempos para estar preparados para cuando estos tiempos de oposición vuelvan a llegar a este mundo o a nuestro país, nosotros estar preparados, tener la convicción interna de las creencias que tú has revelado en tu palabra y que como iglesia nosotros demos esta característica para que tú hagas tu obra por medio de nosotros, ya sea por nuestra vida o por nuestra muerte, por nuestra paz o la persecución, cualquiera sea la circunstancia, la convicción no negocia. La convicción establece verdades. Y te damos gracias porque MacArthur nos recuerda que es vivir con convicciones, su mayor gran legado para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.